Qué gran placer compartir con ustedes una edición más de Pioneros de la Crítica de el escritor, periodista, editor, intelectual, promotor cultural Juan Carlos Flores, crítico profesional de nuestro país, con quien hemos tenido oportunidad, o más bien yo el privilegio de compartir con él y con ustedes sobre valores de los pioneros de la crítica en nuestro país y hoy una figura emblemática será el tema. Eunice Odio, conocida como poeta, una mujer de gran personalidad, de gran belleza, pero con don Juan Carlos Flores vamos a hablar o nos va a ilustrar acerca de una faceta desconocida o menos conocida que la de poeta de Eunice Odio, como es el periodismo y la crítica literaria. Juan Carlos, gracias por estar. Más bien, gracias por invitarme de nuevo a Pioneros de la Crítica. No, es un gusto, ya eres parte de esto y honestamente el tema de hoy lo habíamos de alguna manera discutido preliminarmente en el anterior episodio de Pioneros de la Crítica que desarrollamos para la Asociación Internacional de Críticos de Arte, capítulo Costa Rica. Así es. Y ciertamente uno de los objetivos de este espacio es poder visibilizar una parte de la producción intelectual de hombres y mujeres que generalmente permanece oculta en el discurso oficial. Hay una narrativa en este país que se concentra esencialmente en los poetas. Yo creo que en ningún país del mundo existen tantos poetas por metro cuadrado como Costa Rica. Pareciera que nada más basta que usted diga que es poeta y ya es poeta. Todos son hijos de poetas, eso no le quepa la menor duda, pero que tengamos grandes poetas, eso es una gran discusión. Pero una de las pocas personas que ha logrado sobresalir en dos campos críticos fundamentales, que es la poesía eh, y la crítica de arte, ha sido Eunice Odio. Hoy no vamos a hablar sobre su aporte poético, que fue prácticamente su vida, sino aquello que le dio sustento y soporte, pero también una visión mayor al poder no solamente escribir sobre artistas, sino poder involucrarse con la producción artística dentro y fuera de este país. Nace Yolanda Eunice Odio Infante el 18 de octubre de 1919 y fallece en Ciudad de México el 23 de marzo de 1974. 55 años vivió, 54 o 55 años vivió Eunice y trascendió en nuestras letras desde la perspectiva de la poesía. Entonces, por favor. Y qué vida más intensa. Todas las personas que la conocieron de cerca en sus distintos periplos, sea en Cuba con el chileno Alberto Baeza, o sea a través de la revista Zona Franca que dirigía en Venezuela, uno de los compañeros literarios más importantes que ha tenido UNICE, o en México a través de la revista Respuesta, o en Guatemala a través del Imparcial, o en Costa Rica a través del repertorio americano de Joaquín García Monge. En todos los escenarios siempre fue una mujer de un carácter recio, sumamente ceñida a sus puntos, digamos, activista de su pensamiento, no se limitaba únicamente a opinar, sino que llevaba a una especie de militancia cultural todo lo que ella hacía. Y ciertamente una persona que no se guardaba las palabras, posición que fuera. Pasó de una formación, llamémosle tempranamente, de orientación izquierdista en Costa Rica, al punto de llegar a defender fuertemente el pacto caldero-comunista que cayó derrotado por el gobierno de liberación de Figueres y emprender una serie de críticas a todo el aparato del nuevo gobierno, el nuevo régimen, sino que de ahí ella evoluciona hacia un pensamiento que la llega finalmente a criticar los nuevos imperialismos. Hablo del imperialismo soviético, el imperialismo chino y por supuesto la revolución cubana. Esto a ella le costó muchísimo, porque ella fue una persona que se fundamentó dentro de la corriente de izquierda y evoluciona a una posición que ella misma definió como reaccionaria, al punto de ser Es decir, perseguida. cambia de frente, por Digamos que decirlo. se desilusiona, como le pasó un poco a Emilia Prieto, sobre el estalinismo y los movimientos propiamente de tipo dictatorial del proletariado que emprendían los gobiernos de la órbita soviética. Claro. Y obviamente eso para ella coartaba lo más importante para ella, que era la libertad de crear, de pensar, de expresarse. Y aunque ella se oponía a regímenes establecidos bajo otros medios dentro de la, llamémosle, capitalismo latinoamericano,
de tipo democrático, la realidad es que ella sí era una persona demócrata, libre pensadora y libre espíritu, pero con una infancia tremenda, ¿verdad? Una persona que nace de una relación entre una familia prominente, el miembro de una familia prominente y su madre, que era una mujer muy atractiva, y de ahí se convierte tempranamente en lo que nosotros hemos mal llamado en Costa Rica una hija natural. Es reconocida Oh, posteriormente, pero nunca llega realmente a tener una relación fuerte con su padre, ni con la familia que la acoge, que es una familia muy prominente en la vida costarricense de origen cubano, que es la familia propiamente Odio, donde ya cambia sus apellidos del apellido Infante de su madre al apellido Odio. Ahora, veamos algo importante sobre todo esto, el grado de inestabilidad con que ella crece y la actitud de ella reacia a conformar a lo que se le estaba esperando ahora en ese nuevo estatus de esa adopción familiar. Voy a usar una frase de ella dirigida a Liscano, que era el director de la revista venezolana Zona Franca, donde ella habla de cómo ella se crió. Dice, tengo la impresión de que la sensación de estar en un avión te recuerda la muerte de alguien muy amado entrañablemente. En realidad estar en un avión es no tener piso. Siempre me ha recordado lo que sentí cuando a la edad de 11 años murió mi madre. Es claro, una sensación, la del avión y uno en él, de carecer de asidero físico. Cuando a uno se le muere la madre y tiene 11 años y es niña emocionalmente intensa, la falta de asidero es totalmente espiritual. Me inclino a creer que no es el miedo a la muerte lo que te hace temer el vuelo, sino una o varias pérdidas que te han dejado sin suelo y en la inseguridad absoluta. vuelan ahí la inspiración, la genialidad de la poeta, del artista, aparejado con la inseguridad del vacío, del estar sostenido sobre, sin bases. Hay una mala creencia en términos de la producción intelectual que supone que si tú tienes todas las condiciones idóneas, sean de orden emocional, psicológico, material, vas a ser un gran escritor. La realidad es que casi eso nunca produce grandes escritores. Hay una necesidad, suena horrible, de hambre, de necesidad, de pasar por situaciones difíciles, porque el escritor y el crítico también se nutren de toda esa problemática personal, de esas vivencias que Por van supuesto. formando su carácter y por supuesto van permitiéndole tener una visión, una cosmovisión de cómo opera el mundo. Es decir, de ninguna manera podríamos entender a Unice bajo el amparo de una imagen ideal en que ella se casa perfectamente, como intentó hacerlo en su primer matrimonio, que fracasó, un hombre dos veces, que le doblaba la edad dos veces, y la imposición de una familia que le demandaba de ella cierto comportamiento social. Es decir, no encontramos nosotros que si ella hubiera conformado, hubiéramos tenido la Unice que ha producido tanto, tan ricamente, en distintas vetas literarias. ¿Cuáles serían las fuentes primeras de UNICE, alumna de la Escuela de Elia Urbina de Guevara, del Colegio Superior de Señoritas, para cimentar su proyección? Primero, la poesía le nace y se desarrolla, pero la parte periodística propiamente y la de crítica literaria, ¿de cuáles fuentes se habrá nutrido? Bueno, tenemos que tomar en cuenta varias cosas. La primera formación, la formación inicial de ella, es a través de clubes donde se reunían a leer distinta literatura. Al principio, algunos de esos clubes tenían una línea de cierta literatura sanitizada y muy orientada al catolicismo, pero ella siempre llegaba con algo disruptivo bajo el brazo, como por ejemplo la madre de Máximo Gorki. Cuando ella llega y se presenta en la reunión con el libro que se utiliza generalmente para inducir a la gente en sus primeros pasos en el comunismo, antes de leer el manifiesto, obviamente ella rechaza todo y ella dice, yo he leído todo sobre el catolicismo, pero ahora quiero leer lo que realmente me interesa. Entonces, ese tipo de formación temprana, esa curiosidad innata y sobre todo el círculo intelectual, yo diría, de estética vanguardista que la acompaña, porque ella termina teniendo una relación muy fuerte con Roberto Brennecén, con Max Jiménez, Francisco Amiguetti, Yolanda Oriamuno, Margarita Bertó, Emilia Prieto, José Marín Cañas, Manuel González Celedón, el famoso Magón, Max Jiménez, Manuel de la Cruz González, y sigo con la lista. Es decir, ella se Wow. rodea de personas que son libres pensadores y que conforman lo que llamamos nosotros, y ha existido en otros episodios, el desarrollo del pensamiento costarricense. Un pensamiento que si bien tiene una influencia fuertemente europea, también tiene la búsqueda amerindia que los buscar su conexión con el territorio, con el país, con la cultura. Entonces tenemos personas realmente que están tratando de construir algo nuevo.
Y por eso, al acercarse ella a ellos, es el caldo en el cual ella empieza a crecer y aprender. Recuerda además que ella se forma primero como periodista, es una de las primeras periodistas tituladas, no en el país, pero de las primeras periodistas. Y es como periodista que ella empieza a aparecer y regresar a Costa Rica a partir del año 45, en que colabora prácticamente por 3 años con el repertorio americano, pero no lo hace a partir de sus artículos, sino a partir de sus construcciones poéticas, que siempre, para efectos de muchos autores como Octavio Paz, que la conoció, ¿verdad? Es muy críptica, es una obra muy simbólica, de difícil penetración, de difícil asimilación. Entonces ella escribía una poesía difícil, ¿verdad? Pero lo que nosotros hoy queremos destacar es que a la par de eso, ella tenía una pluma muy clara cuando se trataba de tratar el fenómeno artístico y cultural. Hablamos de Eunice en Costa Rica, lógicamente, en San José, pero también estamos hablando de Eunice, cuya obra literaria, cuya vida intensa estuvo o fue habitante, protagonista en Guatemala y México. Pero también Salvador, Honduras, Cuba, Chile, Estados Unidos, Argentina. O sea, es una mujer que viaja en una constante, exponiéndose y exponiendo. Aprovecha también su oficio periodístico para viajar y contactar a otros poetas y promover a otros poetas, no solamente su poesía. Qué energía creadora en una época en la que siempre tenemos que situarnos en los años 50 y 60, en que el país y en general Latinoamérica y el mundo vivían otras realidades ajenas a la tecnología. Pero vamos a una pausa en Pioneros de la Crítica y volvemos con Juan Carlos Flores. Hoy estamos evocando el genio, la figura, la trascendencia de Eunice Odio. Continuamos en Pioneros de la Crítica, evocando a Eunice Odio. 3 escenarios: San José de Costa Rica, Ciudad de Guatemala y Ciudad de México. Costa Rica, Guatemala, México. Ese itinerario cultural, humano, ¿por qué se dio en Eunice Odio? La amistad de ella con Yolanda Oriamuno la llevó a que fuera a Guatemala. En Guatemala ella se afianzó, trabajó en el Ministerio de Educación, publicó y rápidamente engranó con una serie de artistas, entre ellos literatos y pintores, con los cuales se conectó fantásticamente hasta que el gobierno de Jacobo Arbenz, de tendencia izquierdista, cae por una operación del gobierno norteamericano con la CIA y tiene que emigrar hacia México, donde en ese momento estamos en el famoso México lindo, en que toda la cultura converge, la cultura de los inmigrantes de todo el mundo, españoles, norteamericanos, el macartismo está empezando en los Estados Unidos y entonces hay muchos talentos que se mezclan y se reúnen en la cinematografía, en la poesía, en la literatura y por supuesto en las artes visuales. Y es en ese medio donde ella encuentra el espacio para poder construir su carrera. Si bien no le resulta nada fácil, a pesar de las amistades que entabla, en el caso de Elena Garro, la compañera de Octavio Paz, que incluso llega a escribir sobre ella, Así o es. otros artistas, Pellicer, por ejemplo. Ella escribe asiduamente sobre ellos, pero el nicho donde ella termina siendo sustentada para poder vivir, para poder seguir desarrollando su proyecto poético, es el periodismo cultural y la crítica de arte. Y eso es justamente una de las cosas fantásticas que yo creo que el país siempre le va a tener que agradecer a Peggy Fomeyer Chávez, que fue la editora de las obras completas, donde en el tercer tomo tenemos la oportunidad de atisbar por primera vez en la obra literaria, sí, pero también en la obra de crítica literaria, crítica cultural, pero también medularmente lo que nos interesa a nosotros, que es la crítica de artes visuales. Claro. Sí, ahí ella hace análisis extraordinarios. Diríamos que el desarrollo de ella como crítica de arte es realmente México. En Guatemala empieza con algunos artistas de origen cubano,
pero realmente la fuerza de ella es la periodicidad que alcanza, la continuidad que alcanza su proyecto literario artístico en el propio México. Encuentra en un país propicio para el desarrollo intelectual, cultural, político. Ahora bien, volvamos a su papel de crítica, pero en Costa Rica. ¿Cómo era recibida la Ella, crítica de ella, Eunice Odio en Costa Rica? ella prácticamente en Costa Rica, el tiempo que escribe en el repertorio, te lo había mencionado, se dedica a escribir solo poesía. Y a veces escribe algunas pequeñas reseñas sobre algunos autores, por ejemplo, cuando muere Max Jiménez en el 47. Pero realmente el desarrollo de ella en términos de la crítica empieza en Guatemala y continúa en México. Es interesante porque uno de los primeros artículos que ella escribe en Guatemala es sobre el arte costarricense. Hace un esfuerzo de síntesis para entender el comportamiento, la historia del arte moderno y el comportamiento costarricense. Es básicamente un artículo que a mí me atrae muchísimo, ¿verdad? En que ella le titula Costa Rica y el arte, biografía de una generación, en la que hace un análisis que no solamente es artístico, sino sociológico, donde explica que el arte en Costa Rica es sumamente postizo. Esto lo Ujú. publica en un medio que se llama El Imparcial de Guatemala. Y hay una parte que he subrayado yo, porque honestamente la memoria mía no es tan poderosa, ¿verdad? Pero dice, Costa Rica no ha tenido ni tiene ni tampoco es creíble que algún día llegue a tener un presidente que se interese por las letras y las artes. Esto es fantástico. Y mucho menos por los artistas. Estos permanecían y vegetaban sin ayuda ni estímulo de ninguna clase, por lo tanto, se quedaban sin alas en su pedazo de tierra centroamericana. De modo que el artista por fuerza se veía obligado a frecuentar el ambiente carcomido de la sociedad de clases, ¿verdad? Especialmente las señoronas. Hay otro artículo sobre Margarita Bertó a raíz de una exposición de Margarita en Cuba, donde ella critica, Margarita y ella, a las señoronas que la financian, ¿verdad? Y que se sienten muy cómodas de sentirse ligadas al arte a través del dinero que ponen en la vida de los artistas. Ese es el ambiente carcomido que ella critica y que dice lleva a los artistas a una condición en que son despojados de su categoría angélica y pasados a simples mantenedores del lujo de las libertinas y los marqueses femeninamente maquillados, empezando por el arte prácticamente de las cortes francesas en Versalles. Es decir, encontramos desde el principio algo ácido su forma de escribir, pero tremendamente entretenida. Es decir, a diferencia de Max, que era como que hubiera un enojo detrás de cada plumazo que pegaba contra la cultura, Sí, a pesar de él haber sido un privilegiado, porque Max jamás tuvo que trabajar. Fue claro, mantenido por su madre y su familia, que le quede claro a todo el mundo. Es decir, era un privilegiado. Pero así en el es. caso de Eunice, ella pierde el apoyo de su familia por las posiciones disruptivas que ella plantea en su comportamiento y accionar, en su pensamiento, en su expresión. Entonces, es una mujer que tiene que pasar por hambre, tiene que pasar por crisis, tiene que pasar por rechazo, montarse en ese avión de la inestabilidad. Ella escribe esto también. Poner la otra mejilla es cómodo, decía Max Jiménez, quizá porque veía el ejemplo de los que perteneciendo a su propia categoría, al menos así lo creía él, ponían constantemente la otra mejilla dentro de su propia intimidad y dentro de su propia intimidad se rendían sin condiciones. Decía ella, ¿a qué se debe que el arte y la cultura costarricense, porque habla de la cultura nacionalista y el arte nacionalista de los 30, sea así tan limitado? Y dice, la ciudad pequeña, ¿es esto? Son las calles angostas y la mentalidad del 99% de los que transcurren por las calles y cuya pasividad ante la obra de arte permite vivir a los artistas. Pero hay evidencia constante de que tanto en la grande como en la pequeña ciudad, los débiles perecen sin tener siquiera un pretexto, ni tampoco espectadores. La crítica continúa, la crítica continúa. Pero lo que es interesante es que ya ahí pone un antes y un después con respecto al análisis de la crítica de arte en su apreciación de la historia de la plástica costarricense. Estamos hablando de una artista, de una mujer sensible, extraordinaria, sufrida, pero como bien decís, con una chispa o con un manejo seguramente de la ironía. Eh, ¿Por qué razón unirse, igual que Yolanda, igual que otras figuras, es ignorada en la cultura oficial de nuestro país desde hace Primero bastantes porque años? ellas no se van de la cultura oficial eh, amando la cultura oficial. Vamos a ver.
Cuando aquí piensan los diputados en benemeritazgo, siempre eligen gente que odia al país. Hay que entender el contexto. Estas son personas que son partidas por la historia, específicamente el 48, muchas de ellas. En el Ujú, caso de Emilia, Carmen Lira, Lilia Ramos, por supuesto ocurre también con el caso de todos los que quedan acá. Pero ujú. tenemos artistas que se exilian. Pensemos simplemente en escultores, pintores, Manuel de la Cruz González que sale para Cuba. Y sí, tenemos un fenómeno de dispersión, de diáspora, provocada por factores políticos, y eso crea dos bandos en la cultura. La banda de los ganadores, ¿verdad? Y la banda de los perdedores. Y esto es algo que lo vemos también repetido en la cultura española después de la guerra franquista, ¿verdad? De la Ujú. guerra civil. Si cada vez que la historia es partida por un fenómeno y crea dos bandos, esos dos bandos enemistados, esos dos bandos combatiendo entre sí, obviamente el país genera una ola de desprecio hacia los que se van. Y en algún momento algunos tratan reivindicativamente de traerlos de vuelta a la memoria nombrándolos beneméritos, cosa que ellos tampoco nunca aspiraban, porque no se fue de aquí Eunice para que la convirtieran en benemérita de la patria. Ella tiene una clara apreciación crítica de la cultura y del país, ¿verdad? Claro. Y considera a los políticos de este país profundamente ignorantes. Habla de uno que, por ejemplo, dice la fotografía en óleo. Lo cita en uno de los artículos de ella. Es decir, ella constantemente marca un antes y un después. Prefiere la lucha tan difícil en el medio mexicano que regresar acá. Y cuando viene acá es claramente despreciada, como cuando viene a cubrir la avenida de Kennedy en el 63, y Ricardo Castro Becci, que da el Grupo Nación, lo invita a dar una conferencia y le ofrece una sala para que lea sus poemas y nadie llega. Y él dice a todos, vámonos a la esquina, que hay un bar todavía está Sí, ese bar, así a la es. vuelta del variedades, vámonos a Sí. beber, y se van hasta que se emborrachan. Sí, porque, vamos a ver, este país nunca, y eso es el análisis de ella frontal en todos sus artículos, la gente realmente no entiende el arte y cree que el arte puede existir básicamente solo si ellos lo aprecian. Hay un artículo que escribe a raíz de la exposición de Margarita Bertó en Cuba, y entonces ella hace todo un desarrollo y análisis sobre lo que es el espectador. Dice ella, en días pasados al concurrir a la exposición de Carlos Mérida, el gran artista guatemalteco, apenas entrado un buen amigo me preguntó, ¿y esto qué significa? Le dije, no significa sino qué es. Pregunta de nuevo, ¿qué es? Todo menos eso que usted se imagina. Sí. Y luego insiste en la explicación del paisaje, el cielo, las formas de Mérida. Y dice, bueno, ¿hay algún cuadro que le interese? Y dice, de todos los cuadros, le contesta el espectador, el único que entiendo es este, y señala cualquier cuadro con una buena intención. Cabría preguntarle, así que lo entendió. ¿Qué entendió? ¿Verdad? Es decir, ella se va en la línea de que hay ciertos espectadores que ante la totalidad de lo que era entonces en ese momento la contemporaneidad del arte, se sienten irritados y soliviantados. En otras palabras, para ella el arte tiene una función disruptora, medular, una función de enojar, de interrumpir la forma en que vemos la realidad. Y ella lo que ve es que el costarricense en general, en cualquier nivel social que queramos, tiene una gran insensibilidad y una gran incomodidad hacia aquellas cosas que lo sacan de su zona. ¿Quiénes eran los aliados de Eunice, de Yolanda, de Carmen Lira, cuando van al exilio, cuando se van al exterior? Los Mira, aliados en Costa Rica, es decir, la sociedad como tal no, la rechaza o había... la sociedad lo rechaza tácitamente, porque en este país, cuando una mujer se iba del país era porque se dejaba una torta. Sí, entonces decían que andaba en París o andaba estudiando o Sí. andaba becada. O sea, normalmente cuando una mujer se iba de Costa Rica, estamos hablando 30, 40, 50, incluso 60. Ujú. Es decir, era una escoria, la persona se volvía un paria, que daba una sombra de desprestigio, de inmoralidad alrededor de estas mujeres. Pero seamos honestos, ¿qué acogida tuvo Carmen Lira cuando se exilió en México? Cero. ¿Qué acogida tuvo Yolanda Oriamuno? Le fue muy mal. O sea, ella llega enferma, ¿verdad?, a México y la que la acoge es su amiga, la única amiga generosa que tenía, que es Eunice, y muere en los brazos de Eunice. Es decir, en la total pobreza. Una mujer que era una estrella fulgurante de la estética y de las diosas, ¿verdad? Porque aquí Sí, se sí, mitifica mucho la belleza de de todo, estas mujeres, claro. y muere en una situación miserable, igual que
Casi muere también Eunice en una bañera y descubierto su cadáver 10 días después. Es decir, estamos hablando de gente profundamente sola. O sea, yo digo que generalmente los amigos se conocen en la necesidad. Y cuando tú pasas necesidad, es donde realmente se ve la fibra de que estás hecho. Y yo sí voy a decir algo acá de todo lo que he leído, todo lo que he estudiado sobre Eunice. Eunice era una mujer que tenía muy mal carácter, pero era una mujer profundamente generosa. Cuando se casa con su segundo marido, que es un artista mexicano, al cual ella termina financiando, ¿verdad? Y gracias a que se casa con él, recibe una beca Guggenheim para estudiar en Europa. Llega un momento en que ella se cansa de darle dinero y él ya está en una posición económica adecuada y le dice que por favor la ayude a ella. Nunca recibe un centavo de este tío. Pero ahí tenemos el culto del amor y el desamor de las cartas entre ella y Sanabria. Sanabria con Z, que es el apellido del artista. Pero pensemos también en la relación con otra gente, como por ejemplo lo que dice Elena Poniatowska, la gran novelista mexicana, sobre la relación de ella con Elena Garro, que era la esposa de Octavio Paz, Ujú. y cómo ella prácticamente arruinó económicamente a Eunice, llamándola para que ella intermediara para que no se separara Octavio Paz de ella. La Sí, llamaba a cobrar a cobrar desde telefónicamente. París De este, París a a México. México, telefónicamente, Sí, eso es la por ruina. O cobrar. sea, yo he hecho llamadas así, sin usar hoy en día los sistemas que ofrecen las telefónicas y me llegan $300 a fin de mes. O sea, yo no me imagino el costo de esas llamadas transatlánticas. Pero el punto es que ella tenía esa cosa extraña de mujeres que tienen mucho carácter, pero tienen un corazón generoso. Y eso es una parte del carácter interesante porque ella siempre extendió su mano hacia otra gente. Conozco otros artistas que se han desarrollado en el exterior costarricenses que tienen la misma actitud. Es una actitud de abrir las puertas y de ayudar al compatriota, pero rara vez son pagados de vuelta. Tú me preguntas qué amigos. Para mí los amigos que realmente cuentan son los que estaban en el momento. Y ahí es donde yo digo que hay una profunda soledad y un profundo abandono en el caso de Eunice. El único sustento que ella recibe básicamente es a través de los cuadernos del arte y otras publicaciones mexicanas en la que ella escribe como respuesta, donde ella puede desarrollar y sostenerse, medianamente sostenerse. Pero es la crítica de arte esencialmente la que le permite a ella vivir sus últimos años con cierta dignidad. El final de Eunice, Bueno, el final de Eunice es muy polémico, hay muchas versiones. Eh, Balbona tiene una tesis, von Meyer tiene otra, son las dos que han escrito más profusamente y han investigado. No solamente han investigado, han ido a las fuentes originales de la información y han permitido que accedamos nosotros a esta información valiosa, como es la que se encuentra en las obras completas. Pero yo creo que lo que es valioso es el sentido que la muerte entraña para ella, ¿verdad? Es decir, es una mujer acostumbrada a las pérdidas toda su vida, ya lo leímos, pero sus escritos están muy concentrados en una parte que fue su necesidad básica, principalmente en la última parte de su vida, que es su búsqueda espiritual. Su interés, por ejemplo, en la crítica de arte se centraba en un factor cuando escribe, por ejemplo, de Rufino Tamayo o del propio esposo traicionero que tenía, es la luminosidad. Ella se ocupa y trabaja muy fuertemente en sus escritos el tema de la luz. Tan intrigada queda por esto que ella se mete a la Orden Rosacruz en México y empieza a profesar y seguir ciertos movimientos como el de los arcángeles y los ángeles. Ella se convierte, adquiere una posición muy prominente dentro de los Rosacruces, pero el fundamento realmente para meterse ahí es, en el fondo, que ella a través de la luz explora su espiritualidad. Al final del día, mi criterio es que todo lo que ella hace es conducente a encontrar un asidero que le dé una estabilidad que va más allá de la vida. Y esa es la parte de su búsqueda espiritual. Indistintamente si estamos de acuerdo en el rosacrucismo, el catolicismo o cualquier otro tipo de vena de fe, la realidad es que ella encuentra ahí una respuesta y encuentra también una vía. imposible cubrir la dimensión humana, artística de Eunice en un espacio corto, pero tal vez para sintetizar, Juan Carlos, ¿cuál es el hilo conductor de la crítica de arte que ejerce Eunice? ¿Cuál es el fundamento y cuál es la línea que persigue para que sus críticas trascendieran como trascendieron? Lo que he encontrado en común entre todos los artículos que han sido publicados o rescatados dentro de las obras completas como pensamiento o ensayos críticos son los que se sostienen a partir de algo que escribió sobre Rodolfo Sanabria, su ex esposo.
Dice, cuando indagamos sobre las motivaciones y tareas de este tipo de artistas, o sea, los que se ocupan de la luz, tenemos que plantearnos preguntas fundamentales, preguntas que por otra parte son siempre las mismas. ¿Busca el conocimiento del hombre y por medio de este conocimiento indirectamente el secreto de Dios? ¿O buscan directamente a Dios sabiendo que en Él están incluidas todas las esferas de conocimiento y que quien los haya posee automáticamente el secreto de todas las cosas? Hay un vacío en todos los seres humanos, particularmente en los artistas que reniegan tanto de Dios. Y como yo en mi vida intelectual lo hice por más de 30 años, que nadie puede llenar. Al final del día, los amigos no están en tus crisis como le pasó a Unice, y los amigos aparecen nada más cuando ya tienes cierta fama y quieren capitalizar tu muerte. Porque aquí hay una serie de gente en nuestra cultura, para cerrar el punto, que se dedica a vivir de los muertos, ¿verdad? Nuestro objetivo aquí es inquietar a que la gente busque, a que la gente vea. Pero ese vacío, ella lo trató de llenar espiritualmente. Y si vos genuinamente preguntás a otros artistas que han pasado por cosas similares y han tratado de contribuir a través de su producción intelectual, vas a encontrar que todos en un momento u otro caminan las mismas sendas. Tienen algunas búsquedas empatables y ciertamente el vacío solamente lo puede llenar una respuesta espiritual. Hemos tenido la oportunidad hoy de dimensionar la trascendencia espiritual y artística de Unice Odio gracias a Juan Carlos Flores, pionero, gestor de este programa Pionero de la Crítica. Gracias, Juan Carlos. Y hay más para hablar más adelante. Si logramos despertar, inquietar su curiosidad, hemos cumplido con el objetivo de Pioneros de la Crítica, esta producción de AICA Costa Rica y la Biblioteca Nacional, que es la posibilidad de profundizar, trascender en estas figuras que les hemos presentado, que les estamos presentando en Pioneros de la Crítica. Les esperamos en la próxima edición con un nuevo personaje de nuestra historia en las artes, la educación y la cultura.